El ático no tenía paredes, eran láminas de cristal del suelo al techo que capturaban la ciudad de abajo como un tapiz de diamantes. Y en el centro, de pie junto a una maqueta de cristal y acero, estaba Elías Vargas. A los 45 años era el arquitecto de la hora. Su firma, Vargas Soluciones, era sinónimo de innovación y una elegancia brutalista. Esta maqueta era su obra maestra, el nuevo Museo de Arte Moderno de la ciudad. Acababa de ganar el contrato más grande de su carrera. Su rostro, que solía ser anguloso y hambriento, ahora era suave por el éxito. Lo tenía todo: el ático, el coche alemán, una esposa hermosa, Clara, y una hija de 9 años, Sofía, que dormía en una habitación que parecía sacada de una revista. Su vida, como sus edificios, estaba perfectamente diseñada, construida sobre una roca de ambición y talento. Era un buen hombre. Un católico de domingo, generoso en la colecta, que veía a Dios como un socio silencioso en su éxito. Esa noche no pudo dormir. El champán de la celebración aún le burbujeaba en el estómago, pero una extraña inquietud, un frío, se había instalado en su pecho. Se levantó, dejando a Clara durmiendo en las sábanas de 1000 hilos, y caminó descalzo sobre el mármol italiano de su sala de estar. Se paró frente a la ventana, frente al mar de luces. Había llegado a la cima, había ganado el juego, y la pregunta que lo golpeó, tan inesperada y tan violenta como un ladrón en la noche, fue: ¿y ahora qué? El vacío era aterrador. Se suponía que este era el momento del triunfo. En cambio sintió nada, solo un eco, un vacío tan vasto como la vista desde su ventana. Los días siguientes fueron peores. La inquietud se convirtió en una ansiedad sorda. El trabajo, que había sido su refugio y su pasión, ahora se sentía como ceniza en su boca. Revisaba los planos del museo, planos por los que habría matado hacía un mes, y le parecían triviales. Líneas en un papel, un monumento glorificado al ego de un comité. Elías, ¿qué te pasa?, le preguntó Clara una noche. Estaban en una gala benéfica, rodeados por el murmullo de la élite de la ciudad. Elías no había dicho una palabra en una hora. Ganaste el proyecto de tu vida y pareces un fantasma. ¿Estás enfermo? Él la miró. ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que el éxito por el que ambos habían sacrificado tanto se sentía ahora como una broma pesada? Solo, cansado, mi amor, mintió. La semana siguiente, en un intento desesperado por encontrar algo de paz, hizo algo que no había hecho en años. Fue a la adoración eucarística entre semana. Era martes. La capilla estaba casi vacía, olía a cera de vela y a ese silencio particular de las iglesias antiguas. Se arrodilló en el último banco, su traje caro sintiéndose fuera de lugar. Miró la custodia dorada en el altar. Señor, estoy perdiendo la cabeza, pensó. Lo tengo todo. ¿Por qué estoy tan vacío? Y entonces la voz. No era una voz audible, no fue un trueno, fue un pensamiento tan claro y tan ajeno a su propia mente que lo hizo estremecerse. Un pensamiento que surgió del silencio del sagrario. Déjalo todo. Elías se congeló. ¿Qué? Vende tu firma, vende tu casa, déjalo todo, y sígueme. El pánico se apoderó de él, un pánico frío, visceral. Se puso de pie de un salto, el ruido del reclinatorio al golpear el banco resonando en la capilla vacía. Salió tropezando a la luz del sol, su corazón latiendo con fuerza. Estoy estresado, se dijo. Es el proyecto. Estoy agotado. Es una alucinación. Pero la voz no se fue. Se convirtió en la banda sonora de su vida. La escuchaba en la ducha, la escuchaba en las reuniones de la junta directiva, la escuchaba en medio de la noche. Déjalo todo. Sígueme. Su vida comenzó a desmoronarse. Se volvió irritable, distante. Dejó de dormir. Su trabajo en el museo se estancó. Sus socios confundidos le preguntaban si estaba bien. Estoy bien, gritaba, su temperamento normalmente controlado ahora hecho jirones. ¿No estás bien, Elías?, le gritó Clara una noche, después de que él se negara a ir a una cena importante. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué es esto? ¿Hay otra mujer? No, rugió él. Creo que me estoy volviendo loco. ¿Qué quieres decir? Él la miró, su rostro una máscara de agonía. Creo que Dios me está pidiendo que renuncie. Clara lo miró sin comprender. ¿Renunciar? ¿Al museo? Podemos posponerlo. No, no, dijo él, su voz en susurro roto. Renunciar. A todo. A la firma, a la casa, a esto. El silencio en el ático fue absoluto. Clara lo miró como si nunca lo hubiera visto. ¿Has perdido el juicio? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la Universidad de Sofía? ¿Con nuestra vida? ¿Quieres que seamos mendigos? No lo sé, gritó él, agarrándose la cabeza. No sé lo que quiere, solo sé lo que me está pidiendo.
No, dijo ella, su voz helada por el miedo. Eso no es Dios, eso es un colapso nervioso. Necesitas un médico, Elías, necesitas ayuda. Se fue a su habitación y cerró la puerta. Elías se quedó solo con las luces de la ciudad y el eco de la voz. Estaba atrapado, estaba en el infierno. Amar a Dios significaba destruir a su familia. Proteger a su familia significaba desobedecer a Dios. Desesperado, hizo lo único que se le ocurrió. Fue a ver al padre Mateo, el anciano sacerdote de su infancia, un hombre con ojos que parecían haberlo visto todo. Se sentó en la rectoría sencilla, que olía a sopa y a libros viejos. Le contó todo, esperando que el sacerdote se riera, que le dijera que era el estrés, que le diera una penitencia fácil. El padre Mateo escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre su sotana gastada. Cuando Elías terminó, el sacerdote no se rió. Suspiró profundamente. Es una pregunta terrible, hijo mío, dijo el padre Mateo. Es la llamada más aterradora, y no eres el primero. ¿Qué hago, padre? ¿Es Dios? ¿O me estoy volviendo loco? El padre Mateo lo miró con una tristeza infinita. Jesús le pidió exactamente lo mismo a un joven hace 2000 años, un joven rico, bueno, piadoso, que cumplía todos los mandamientos, y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven, sígueme. ¿Y qué hizo el joven?, preguntó Elías, aunque ya sabía la respuesta. Se fue triste, susurró el sacerdote, porque tenía muchas posesiones. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los de Elías. El Evangelio no nos dice que fuera un mal hombre Elías, solo nos dice que se aferró a su seguridad terrenal y dejó ir el tesoro del cielo. Tenía miedo de soltar, pero padre, argumentó Elías, mis posesiones son buenas, mi firma da trabajo a 30 personas, construyo hospitales, escuelas, cuido de mi familia. ¿No es eso hacer la voluntad de Dios? Claro que lo es, dijo el sacerdote. Pero la pregunta no es si tus posesiones son buenas. La pregunta es, ¿son tu Dios? ¿Tu identidad es Elías el creyente o es Elías el gran arquitecto? ¿En quién confías realmente para tu seguridad? ¿En el Padre Celestial o en tu cartera de acciones? Jesús no le pidió al joven rico su dinero, le pidió su corazón, le pidió su todo. El joven no pudo. Se fue triste. La pregunta que debes hacerte, Elías, no es ¿qué harías? La pregunta es ¿qué vas a hacer? ¿Eres tú el joven rico? Elías salió de la rectoría sintiéndose más perdido que nunca. La pregunta del sacerdote resonaba en su cráneo. ¿Eres tú el joven rico? La semana siguiente fue la gala oficial de presentación del museo, el clímax de su carrera. El salón estaba lleno, el alcalde, el gobernador, todos los que eran alguien. Elías estaba en el escenario, bajo las luces calientes, con Clara a su lado, hermosa con un vestido de seda, pero sus ojos llenos de una ansiedad que partía el corazón. El alcalde estaba en el podio, deshaciéndose en elogios. Un genio, un visionario, el hombre que está redefiniendo el horizonte de nuestra ciudad, Elías Vargas. 200 personas se pusieron de pie, aplaudiendo. El sonido era un rugido, era todo lo que siempre había querido. El éxito, la admiración, la permanencia, su nombre grabado en una placa de bronce. Miró a la multitud que lo adoraba, vio sus rostros sonrientes, y detrás de ellos vio al joven rico, vio su rostro afligido, triste. Vio al joven darse la vuelta y alejarse de Jesús, y supo que no podía ser él. Los aplausos se intensificaron. El alcalde le hacía señas para que se acercara al micrófono, para que diera su discurso de aceptación. Elías miró a Clara. Ella le sonreía, una sonrisa temblorosa, desesperada. Vio en sus ojos, el miedo a perderlo todo, y él vio a Sofía en su mente, su universidad, su futuro seguro. Se volvió hacia el alcalde y sacudió la cabeza. No, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué? Dijo el alcalde, confundido, aún aplaudiendo. No puedo, dijo Elías más fuerte. Se acercó al micrófono, pero no para dar las gracias. La sala se quedó en silencio. Lo siento, dijo al micrófono. El silencio era total. No puedo aceptar esto. No puedo construir este museo. Hubo un jadeo colectivo. Elías, ¿qué haces?, siseó Clara, agarrando su brazo. Me voy, dijo él, su voz finalmente firme. Lo dejo todo. Se dio la vuelta y bajó del escenario. La multitud se apartó como el mar rojo, sus rostros una mezcla de shock e incredulidad. Caminó por el largo salón de baile, no miró atrás, salió por las grandes puertas de roble al aire frío de la noche. Elías, oyó el grito de Clara. Ella corrió tras él, sus tacones resonando en el mármol. Elías, espera. ¿Qué has hecho? Él se detuvo en la acera. La limusina esperaba. He hecho lo que tenía que hacer, Clara. Me ha estado llamando, y no puedo.
No puedo irme triste. Estás loco, lloró ella. ¿Has destruido nuestra vida? ¿Por una voz? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Él la miró, y por primera vez en meses su rostro estaba en calma. La guerra había terminado. No lo sé, dijo con una honestidad total. Vamos a saltar y vamos a confiar en que él pondrá la red. La liquidación de la firma fue una pesadilla legal. Sus socios lo demandaron, lo llamaron loco, incompetente. Perdió la mayor parte de su fortuna. Tuvieron que vender el ático, tuvieron que vender el coche. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado del río, un lugar que olía a repollo cocido y a vida real. Clara pasó los primeros 3 meses en un estado de duelo furioso. Había días en que no le hablaba, y Elías, en su nueva pobreza, en su nueva humildad, simplemente la amaba. Hacía el café, llevaba a Sofía a la escuela, iba a misa cada mañana y rezaba. Un día Clara entró en la pequeña habitación que él usaba como estudio. Él no estaba diseñando rascacielos, estaba arrodillado, rezando el rosario. Ella lo observó durante mucho tiempo. El gran arquitecto, el hombre de la gala, ahora de rodillas en un suelo de linóleo barato, murmurando oraciones como un anciano. ¿Eres feliz, Elías?, preguntó ella, su voz suave, despojada de ira. Él levantó la vista, sus ojos claros. No había éxtasis en ellos, solo paz. No, dijo, la felicidad es un sentimiento, va y viene, pero estoy en paz, por primera vez en mi vida el agujero se ha ido. Fue entonces cuando llegó la carta, de un misionero en Bolivia. El padre Mateo se la había dado. Necesitamos un constructor, decía. Un terremoto ha destruido una aldea en las montañas. Necesitamos casas, simples, sólidas. No tenemos dinero para pagar, solo comida y un lugar para dormir. Elías le mostró la carta a Clara. Ella la leyó. Miró sus manos suaves, las manos de una mujer que nunca había trabajado en el campo. Miró a Sofía, que hacía sus deberes en la mesa de la cocina. Y luego miró a Elías. Bolivia, dijo. Hace frío en los Andes, ¿no? Llegaron a la aldea de Pucarani con 2 maletas cada uno. El aire era fino y frío. Las casas eran de adobe y paja. Elías, el gran arquitecto, se encontró con un martillo en la mano, construyendo letrinas. Clara, la esposa del hombre de sociedad, se encontró enseñando a leer a niños descalzos en una choza de tierra. Pasaron los años. El trabajo era agotador. El sol lo quemaba. El frío de la noche le helaba los huesos, y su corazón nunca había estado tan lleno. Una tarde Elías, ahora un hombre de 50 años, curtido y con el cabello gris, estaba sentado en el porche de su pequeña casa de adobe. Acababa de poner la última viga en el techo de la nueva capilla del pueblo. Sus manos eran un desastre, callosas, con cicatrices, la uña de su pulgar negra por un martillazo errado. Miró esas manos. Eran feas, y eran las manos más hermosas que había visto en su vida. Eran las manos de un tectón, las manos de un carpintero. Sofía, ahora una joven de 16 años, con los ojos brillantes de su madre y la calma de las montañas, salió y le dio una taza de té de coca. Hablaba un español perfecto con acento aymara. Descansa, papá, dijo sonriendo. Te ves cansado. Es un buen cansancio, mi amor, dijo él. Vio a Clara al otro lado de la plaza polvorienta, riendo con un grupo de mujeres indígenas. Ella lo vio y lo saludó con la mano. Su rostro estaba arrugado por el sol, pero sus ojos brillaban con una alegría que él nunca había visto en Nueva York. Elías se recostó tomando un sorbo del té amargo. El sol se ponía sobre los picos nevados de los Andes, pintando el cielo de un naranja y un violeta imposibles. No tenía nada. No tenía ahorros, no tenía reputación, no tenía un plan de jubilación, y lo tenía todo. Recordó la historia del joven rico, el hombre que se fue triste. Se dio cuenta de que el joven no se fue triste porque tenía posesiones. Se fue triste porque sus posesiones lo tenían a él. Elías miró sus manos callosas, había dejado todo, y había recibido no solo 100 veces más en esta vida, había recibido todo, había perdido su vida y la había encontrado.